Amén, qué bendición, hermanos, ¿verdad, hermanos? Por ahí miré, hermanos, Silverio, unos cuadros ahí en la mesa. ¿Son de venta, hermano? ¿O son para venta? Ajá. No, sí, una de las formas que nos pueden apoyar, hermano, es con eso. Allá han hecho alguna manualidad las señoritas y todo. Eso es para vender, ¿verdad? Los llaveritos también, Sí, ¿verdad? Ahí. sí, Amén, para vender hermano. todo eso. Y también para que vean, ¿verdad? Todas las caras bonitas de los que oramos. Sí, hermanos, allí tienen un display, hermanos, ahí en el cuarto de fellowship, allá abajito, hermanos, después del servicio vamos a pasar todos, hermanos, ahí para que usted vea, platique con los jóvenes, les haga preguntas. Jóvenes, es el tiempo de abrir los ojos y aprovechar la oportunidad para hacer preguntas, amén, jóvenes, del ministerio, amén, hagan preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es España? ¿Qué idioma se habla allá? Amén, hay jóvenes que no saben qué idioma se habla en España, hermanos. Pregunten, ¿verdad, hermanos? Pregunten, ¿verdad? Y hermanos, ahí están las señoritas y los jóvenes para responder a las preguntas. Amén, hermanos, qué bendición, hermanos. Bueno, hermanos, sugieres pasen, vamos a levantar nuestra ofrenda de esta tarde, hermanos, dar gracias a Dios. De gracia recibimos, también de gracia damos al Señor, hermanos, sigamos hacia adelante con la obra misionera, hermanos, la obra misionera, hermanos, ¿verdad? Es importante. Porque a través, hermanos, de este ministerio muchas almas son salvas y llegan a los pies de Cristo, hermanos. Es que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Hermano Kevin, pasa a orar, hermano Kevin, vamos a dar gracias a Dios. Kevin, amén, hermano Kevin. Hermano Kevin va a orar, hermanos. Una vez que oremos, hermanos, también, y después, hermanos, ¿verdad? También voy a pedir que los niños van a pasar a la guardería, hermanos, los niños de 4 a 7 añitos. Tenemos guardería, hermano, perdón, clase de niños, amén, escuelita bíblica infantil. Ahí hay, hermanos, la maestra esperando para dar la clase a los niños. Vamos a orar, hermanito. Pasa. Buenas tardes, vamos a orar. Bendito. Al Altísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado la oportunidad, Señor, para estar aquí, Señor, por tu gran amor, Señor, que al final de cuentas, Señor, estamos reconciliados contigo, Señor, a través de lo que hizo Jesucristo, Señor. Dios, bendice estos diezmos y ofrendas que se van a dar para ti, para tu honra, Señor, y para tu gloria, Señor, y que todo puede pasar por tu soberanía, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, qué bendición, hermanos. Nomás quiero recordarles antes de entrar al mensaje de la predicación, niños pasen a sus clases de 4 a 7 añitos, niños y niñas. Y hermanos, no se olvide, hermanos, este martes tenemos estudio bíblico con el instituto, hermanos, a las 7:30 el martes, hermanos. Tenemos instituto bíblico a las 7:30, hermanos. Y también a las 7, hermanos, escuche bien, hermanos, sugieres a las 7:30 nos reunimos para una reunión con los Ujieres. Hermano, ¿no viene el hermano López aquí? Hermano López, mande un anuncio, hermano López, por ahí está. A los Ujieres, hermanos, estar el martes 7:30. Perdón, hermanos, a las 8 es el instituto. La reunión va a ser media hora, hermanos, pero es importante, básico, breve, hermanos, media hora. Y después, hermanos, quiero también venga preparado también, hermanos, sugieres, porque vamos a tener una capilla, hermanos, amén, hermanos, el martes con los estudiantes y los sugieres, amén, hermanos, a las 7:30, dice las 7:30 la reunión, y a las 8, hermanos, ¿verdad? Nuestra reunión con los estudiantes y la capilla. Está invitado, hermano Benítez, venga, hermano, el martes, 7:30. Hermano Benítez, hermano Mario también, ¿quién más, hermanos, estaba aquí?
Hermano Isidro también, hermano Isidro, venga el martes, hermanos, 7:30, hermanos, ¿verdad? Ya es nuestra reunión, hermanos, de trimestre, hermanos, ¿verdad? Cada 3 meses para ver cómo va, hermanos, ¿verdad? El building fund del edificio, los pagos, cómo vamos bien, gracias a Dios. Pero queremos tenerles al corriente, amén, hermanos. Hermano Cristian, venga también, hermano Agustín. Bueno, hermanos, ya sabemos en sí los que estamos en el grupo, hermanos, amén, hermanos. Así es que gracias, hermanos. Vamos entonces, hermanos, a prepararnos, hermanos, y doy gracias a Dios, hermanos, lo que Dios ha hecho, hermanos, con la obra de Dios, la iglesia, el ministerio, hermanos. Seguimos avanzando hacia adelante, hermanos. También haga planes el día jueves, servicio regular. Pero el viernes 29, hermanos, ¿verdad? Vamos a hacer una vigilia de oración, hermanos, una vigilia de oración. Voy a hacer, hermanos, ¿verdad? Una invitación a la iglesia el jueves para que usted vaya meditando, Queremos ayunar, hermanos, un ayuno, hermanos, ¿verdad? Que necesitamos, que nos hace falta, hermanos, ¿verdad? El día viernes, hermanos, ¿verdad? Vamos a empezar, hermanos, el día viernes. Con un ayuno a las 6 de la tarde, hermanos, ¿verdad? Usted, hermanos, ¿verdad? Piense, analice, hermanos, ¿verdad? Que es importante también ayunar. Si ya quiere desde el jueves, estará bien, hermanos. Otros van a poder ayunar desde el viernes, desde las 6 de la tarde, pura agüita nada más, hermanos. Algunos si pueden nada más por su salud, hasta el mediodía a las 12, si otros pueden a las 6 de la tarde, es un ayuno completo, hermano. Entonces, esto es, hermanos, ¿verdad? Pedir al Señor sabiduría, pedirle a Dios que nos dé guía, que nos ayude, hermanos, a seguir siempre hacia adelante, en no bajar la guardia, seguir predicando la palabra del Señor. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, entonces ahora es tiempo, hermanos, de dar la oportunidad. Había hecho ya una invitación, hermanos, a Abdías, mi hijo, hermanos, a que nos predicara. Ya nos ha predicado en otras ocasiones, hermanos, y hoy le invité, hermanos, para que nos predique la palabra de Dios. Así es que Abdías, pasa y predícanos la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cuántos están bendecidos esta noche? Amén. Amén. Gracias, pastor, por la oportunidad. Es un privilegio servir a Dios y yo le doy gracias a Dios por cada oportunidad que Dios me da. La gracia de Dios en mi vida ha sido tremendo. Amén. ¿Cuántos han experimentado la gracia de Dios en sus vidas? Amén, iglesia. Como Dios es bueno. Amén. Bueno, en esta noche tenemos un estudio. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Segunda de Samuel, capítulo número 11. El tema de esta noche es la gracia de Dios en la segunda oportunidad. Amén. La gracia de Dios en la segunda oportunidad. Y vamos a ver cómo Dios extendió su gracia en la vida del rey David en esta noche. Así que les invito a que lean conmigo. Vamos a ponernos de pie al reverencia a la palabra de Dios. El libro de Segunda de Samuel, capítulo número 11. Nomás vamos a leer los versículos desde el 1 al 4 y vamos a orar. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo número 1 al 4. Leamos alternadamente. Yo leo el 1 y ustedes el 2, y así dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Ustedes? Sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en esta tarde. Señor, mientras que reflejemos, Señor, en esta semana, una semana, Señor, donde en tu palabra, Señor, nos demuestra todo lo que tú hiciste, Señor, desde que tú entraste a la ciudad de Jerusalén, Padre, hasta, Señor, al siguiente viernes, Padre, donde tú entregaste tu vida por nosotros, Padre.
Hay cosas en nuestras vidas, Señor, donde necesitamos que entregar en adoración hacia ti, Padre. Pecados, Señor, pasados difíciles, Señor. Quizás hay alguna relación en nuestra vida, Señor, en esta tarde que necesitamos un remedio, Padre. Pero gracias, Dios, porque aún, Padre, en nuestras fallas, en donde, Señor, te ofendemos, Padre, tú sigues dando otra oportunidad. Y gracias te damos en esta noche, Señor. Úsame, Padre, yo no soy nadie, pero gracias porque tu gracia es mayor en nuestras vidas, Señor. Úsame grandemente, Señor. Pues te pedimos por tu bendición, que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Yo me acuerdo hace más de 15 años, después de un servicio en la tarde, llegamos mi familia y yo a la casa de unos hermanos después de un servicio de un domingo, así como hoy. Y como nuestra iglesia tenemos, en California teníamos también servicios por la tarde, un domingo mi papá, la ruta que andábamos, decidimos a visitar una familia que mi papá en ese entonces estaba discipulando. Y esa familia tenía un hijo que se llamaba Ulises. You remember Ulises? Y Ulises tenía un videojuego portal que a mí me encantaba. Y cuando mi papá dijo, vamos a ir a la casa de Ulises, dije, oh, ok, vamos. Y íbamos a lonchar en la casa de estos hermanos. Y entonces Ulises tenía este videojuego portal, y me encantaba este juego. ¿Cuántos se acuerdan? A ver, jóvenes, no sé si todavía se acuerdan, pero se llamaba el Game Boy de Nintendo. Entonces él me enseñó este videojuego que él compró, era nuevo, y dije, wow, me sorprendí tanto. Dije, wow, este videojuego está bien chido. Ahí estábamos jugando Mario. Y de repente en mi corazón yo quería ese juego tanto que quería yo tomarlo por mí mismo. Y me lo robé. Tenía 7 años. Buenos días, empezaste temprano, right? No. Entonces me lo llevé a iglesia y lo escondí adentro de mi bolsillo cuando no estaba mirando a mi amigo. Y empezaron a preguntar, y empezó a preguntar mi amigo, ¿dónde está mi juego? ¿Dónde está mi juego? Y, yo no sé, yo no sé. Y empezaron a todos a hacer un relajo porque los hermanos pagaron un buen dinero por ese juego. Y no podían encontrar este videojuego. ¿Y qué pasó? ¿Dónde lo dejaste, Ulises? Y quizás hasta se lo sonaron por perder el juego. Y yo ahí mirando todo esto, y con el juego en mi bolsillo. Y luego los llevamos a la iglesia, y ahí estábamos él y yo platicando en el bus rumbo a la iglesia para llegar al servicio de la tarde. Y estábamos platicando y actuando como que sí, no, nada, ahí tengo el juego de mi amigo. Y que me mira mi papá en el servicio en la tarde jugando el juego durante el servicio, y se enojó tanto, se decepcionó conmigo. Dijo, ¿qué haces tú? ¿Que no ese es el juego de tu amigo? Ven, vamos a regresarlo. Y le vas a pedir perdón y se lo vas a regresar. Le vas a pedir perdón a su papá y a su mamá, porque todo este relajo porque tú te lo robaste. Hermanos, hay muchas veces en nuestra vida donde estamos en pecado y actuamos como que si nada está pasando, viviendo en adicciones, viviendo con pasados que todavía nos está impactando tanto que no podemos arreglar situaciones en nuestras familias. Los problemas siguen y nuestro corazón duro y actuando como que si aún somos cristianos, pero ahí escondiendo eso en nuestro bolsillo, actuando como que si nada está pasando. En este libro de 2 de Samuel, capítulo 11, tenemos a un rey donde él debería de haber estado en la batalla.
Era una temporada así como en esta temporada de primavera, donde todos los reyes, después de el invierno frío, quizás estaba cayendo hielo y después de todo que pasó el frío, ya era la temporada del invierno y todos los reyes se estaban preparando, los soldados, para ir a la batalla, y el rey David debería de haber sido uno de ellos, pero se quedó en casa. Él decidió quedarse en casa. Él decidió, en vez de ir y conquistar tierra, hacer la voluntad de Dios como el líder de Israel, él decidió quedarse. Y sabemos, iglesia, que cuando nuestra mente está desocupada es un taller del diablo. Ahí es donde el enemigo entra. Ahí es donde el enemigo quiere tumbar a los más fuertes, a los que él sabe, el diablo, que Dios usa a este hombre, a esta mujer más. El rey David era alguien que Dios puso por nombre a un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David, desde su niñez, era alguien que Dios escogió para ser un gran hombre de batalla, para ganar guerras, y lo puso para pelear contra Goliat. Y cuando nadie más en los jueces de Israel quisieron pelear contra este hombre Goliat, él como niño se puso de pie y dijo: yo iré y pelearé con en el nombre del Señor. Y era un hombre que cuando creció, y un jovencito que creció y empezó a servir al rey Saúl, peleaba en el ejército del rey Saúl, y este hombre de integridad, cuando el rey Saúl quería matar al rey David porque tenía celos y lo estaba buscando para matarlo, David huía, y los amigos de David le preguntaban: ¿y por qué tú no peleas con el rey Saúl? Fácilmente le puedes ganar. Dijo: no, ¿cómo yo voy a tocar al ungido de Dios, el que Dios puso ahí en esa posición? Yo no puedo hacer esto contra el hombre que Dios puso. Su integridad era tan grande que amaba a Dios y amaba al quien Dios puso. Este hombre era un hombre que tocaba instrumentos de música para alabar y adorar a Dios, en cuanto la mayoría de nuestros salmos vienen de este hombre, el rey David. Y este rey David le gustaba cantar, tenía un amor tan grande hacia Dios, hacia Jehová, el Dios de Israel, y escribía cantos y salmos para glorificar el nombre de Dios. Este hombre ahora es el rey de Israel, el mero, el que está en una posición de autoridad para ser un ejemplo espiritual en las vidas del pueblo de Israel, pero se encuentra en casa. Hermanos, ahí es donde aún el más espiritual también puede caer. Aún el que se cree ser más espiritual también puede caer. También es capaz de dejar que Satanás entre, que traiga la tentación y que caiga, porque también era humano. También era carne y hueso. Amén, iglesia. ¿Y cuántos de nosotros se nos olvida que yo también soy débil? Estamos viviendo nuestras vidas sin levantarnos y pasar tiempo con Dios, sabiendo: yo soy débil, Señor, así que hoy voy a buscar de tu fuerza. Hoy voy a buscar de tu presencia para que vayas conmigo. Hoy quiero que Señor, tú me cuides y me guardes, cuides mi mente, cuides mi corazón, porque tengo una esposa, tengo hijos, Señor, y se nos olvida, iglesia, que somos débiles. Estamos tan en nuestra mente, tan en nuestro orgullo, y pensamos que ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué orar? ¿Por qué seguir a Cristo? ¿Y por qué obedecerle a Él y a su palabra? Y se nos olvida que nosotros también somos capaces de caer. Entonces, ¿cuál fue el pecado del rey David? Vamos a seguir leyendo el versículo número 3. Aquí tenemos una historia donde el rey David estaba en su palacio, está en su casa, puro relax. Cuando todos están peleando, él está ahí, puro relax. Y el versículo número 3 nos explica que después de haber mirado a una mujer de lejos, él la deseó tanto que versículo 3 nos dice: envió David a preguntar por aquella mujer,
Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Urías no era israelita, iglesia. Urías es un eteo. El rey David, siendo hombre conforme al corazón de Dios, debería de saber las escrituras y lo que dicen los 10 mandamientos, amén. Supuestamente los ricos son los que tenían acceso a la palabra de Dios. Y David era el primero que se sabía: y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero aún él cayó. Entró la codicia. Solo por una mirada entró la codicia en su corazón, y luego después esa codicia, esos deseos se convirtieron en hechos. Y ese hecho fue: mandó a preguntar por esa mujer y dijo: tráemela aquí mismo, tráemela. Y dicen: pero que está casada. No importa, yo soy el rey, tráemela. Y esos hechos se convirtieron en pecado, iglesia. Y el pecado de adulterio fue concebido en el corazón de David. Y David está ahora en un lugar donde, ¿qué está pasando? El rey, que tenía que haber sido el ejemplo de pureza, el ejemplo de amar a Dios y su palabra, ahora se encuentra en un lugar oscuro, de tinieblas y sin dirección en su vida, viviendo conforme a su voluntad y no sujetado a la voluntad de Dios. Está listo para hacer una terrible equivocación. Y dice la palabra de Dios, versículo 4: envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. Esta mujer sabía y reconocía el pecado que había cometido. La forzaron. Ella también cayó en adulterio y se volvió a su casa. Y aquí es donde llegan las consecuencias del pecado. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, fíjense esto, actuando como que si nada pasó, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Cómo estás, Urías? ¿Cómo te va? ¿Están ganando? ¿Cómo les va en la batalla? ¿Necesitan agua? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Y Urías, obediente al rey, pero el rey, sabiendo lo que acaba de haber hecho con la mujer de este hombre, escondiendo su pecado. Es una cosa pecar y cometer un error tan grande, pero es otra cosa también intentar de esconderlo. Así como cuando éramos niños, robábamos. Y cuando se nos preguntaba: ¿y te robaste? No, yo no. Y escondiendo el pecado, escondiendo nuestros errores, escondiendo nuestra culpabilidad. Y dice la palabra de Dios aquí, no solamente escondió su pecado, después dice versículo 8, después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías llegó a su casa, no, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. En otras palabras, David intentó hacer sabio, y David intentó a tratar de construir un plan para esconder más su pecado, y le dijo a Urías: bueno, pues como estás aquí, ya no estás en la batalla, vete a tu casa. Hermanos, si un hombre está en la batalla, lejos de su esposa y de sus hijos, la naturaleza de un hombre es, mientras que esté en casa, fuera de la batalla, estar con su familia, amén. Es estar ahí y es expresar su amor íntimo con su esposa mientras que tenga tiempo. Pero David intentó ser sabio en su manera y dijo: ¿sabes qué? Vete con tu esposa. David quería que Urías llegara a casa, le hiciera ojitos a su esposa para esconder su pecado, para que Urías pensara que el bebé es de él en vez de del rey. Hermanos, ¿qué tan lejos está llegando el rey David? Wow.
que ahora está peleando, defendiendo su pecado, tratando de esconderlo más. Oh, David está en un lugar tan oscuro en su vida. ¿Qué estás haciendo, David? Versículo 10. Bueno, como Urías prefirió ser más fiel a su rey, dice así la palabra de Dios, versículo 10. Se hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: pues el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por tu vida, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Wow, gloria a Dios por hombres que eran hombres de integridad, hombres que decidieron seguir siendo obedientes al rey. Hermanos, tenemos que entender algo, que cuando queremos jugar con Dios y pecar y vivir en una rebeldía y llegar a un punto tan oscuro donde estamos escondiendo nuestro pecado, y tarde que temprano, si no arreglamos cuentas con Dios, nuestro pecado nos va a consumir y ya no vamos a querer vivir en victoria, sino que vamos a tratar más de esconder y defender nuestro pecado en vez de vivir libremente en Cristo, que la Biblia nos dice que tarde que temprano ese pecado va a dar a luz a la muerte. Vaya conmigo, iglesia, al libro de Santiago, capítulo número 1. No pierde su lugar ahí en Samuel. Santiago, capítulo número 1, iglesia. Y cuando lo encuentre, dígame. Santiago, capítulo número 1, vamos a leer versículo número 14 y el 15. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que Dios es tan en serio de nuestro pecado que tenemos que pagarle a Dios. ¿Y en qué le vamos a pagar a Dios por pecar contra Él? Es tu vida. Es muerte, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, por vivir en rebeldía, por vivir en pecado, yo tengo que pagarle a Dios de regreso mi vida. Tengo que morir. Tenemos que morir porque hemos pecado, iglesia. Regresemos a nuestro pasaje en el libro de Segunda de Samuel, por favor. Entonces, número 1, iglesia, hemos mirado que el rey David tiene un gran pecado. El rey David está escondiendo su pecado. El rey David está defendiendo su pecado. Y el rey David no arregla cuenta con Dios hasta que llega un momento donde Dios trae juicio. Lean conmigo el capítulo número 12. Capítulo número 12, versículo número 10 al 12, dice así. 10 al 12 dice así: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Iglesia, cuando Dios ha terminado en su paciencia con nosotros, llegará el momento cuando Dios va a tratar con nosotros, iglesia. Y en la vida de David, Dios puso por hombre de Dios al hombre Natán. Y un día Natán llega con David y dice: David, tengo una historia para contarte, David. Este mensaje es de Dios y creo que me escuches muy bien. David, en esta historia había un pobre que tenía un cordero, y este pobre
que tenía solamente un cordero, lo amaba tanto David. Este hombre amaba tanto a su cordero que lo apacentaba todos los días, le daba de comer, lo amaba, le daba de beber, lo cuidaba, lo tenía bien cuidadito. También en esta historia David había un rey o un hombre rico, y este rico tenía bastantes animales, y un día tenían que hacer un gran cena y iban a comer y preparar algo, y este hombre rico malvado fue con este pobre y tomó su corderito, su único cordero, y lo mató, lo sacrificó para darle de comer a los que llegaron a esta cena. Y se llenó con furor David, se llenó con ira y enojo David, actuando como que si era tan justo, tan religioso, ahora era tan santo. Y dijo David a Natán: ¿y cómo me dices esta historia? Deberíamos de ir, agarrar a ese hombre rico y matarlo, y que pague 4 veces más a ese hombre pobre por robar a su cordero. Y Natán dice: ¿sabes qué, David? Tú eres ese hombre. ¿Eres tú, David? Y el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de David. Ahora Dios empezó a suavizar el corazón de David. Dios quitó la venda de los ojos de David para que realizara en dónde está su vida espiritual. Debería de haber estado siempre cerca de Dios, pero ahora está tan lejos de Dios. Pero gloria a Dios que cuando estamos mal ante Dios, Dios siempre manda a alguien para decirnos la verdad. Amén, iglesia. Y gloria a Dios por este profeta Natán que llegó a la vida de David. Ahora tuvo que llegar el castigo en la vida de David. Vamos, iglesia, conmigo rápidamente al libro de Gálatas, capítulo número 6, versículos 7 al 8. Y vamos a ir un poco más rápido. El libro de Gálatas, capítulo número 6, versículo número 7 al 8, dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Iglesia, en la vida de David, la Biblia nos explica qué está pasando en su vida espiritual. Sembró semilla de la carne y sembró solamente y segó solamente destrucción, y segó solamente daño a otras familias, daño a quizás a todos los israelitas que estaban mirando el ejemplo de su rey David. Qué tan cerca estaba Dios. Y déjame decirte, iglesia, que cuando caemos en pecado no solamente nos dañamos a nosotros mismos, sino que a los que están más cerca de nuestro alrededor también son afectados. Pero gloria a Dios que Él es un Dios de la segunda oportunidad. Que aun cuando hasta el más espiritual, digamos, cae, su gracia sigue siendo mayor. Regresamos otra vez de nuevo a 2 Samuel 12. Versículo número 13 dice así. 12:13 dice así: entonces dijo David a Natán. ¿Cuál es la primera palabra que dijo? Pequé. Reconoció su maldad. Dijo, pequé. Él no dijo pequé contra Betsabé. Él no dijo pequé contra Urías. Él no dijo pequé contra el contra el pueblo de Israel. No, él reconoció su maldad ante quien verdaderamente él pecó, y era ante Jehová. Pequé contra Jehová. Miramos ahora el corazón de David. ¿Sabes que David era, aunque David fracasó, iglesia, aunque David pecó contra Dios, aún en su falla, todavía tuvo el corazón de Dios de humillarse y pedirle a Dios perdón, confesar sus pecados hacia Dios. Hermanos, no solamente cometió adulterio, también cometió homicidio. Mandó a que mataran a ese hombre Urías.
Lo pusieron en lo más fuerte, duro de la batalla a propósito para que muriera. Y ese bebé que quedó ahí con esa mujer Betsabé, perdieron ese bebé. Solamente Dios sabe por qué pasó todo eso. Pero esto era en el plan de Dios. Y fíjense algo, iglesia, que aún leyendo en el Antiguo Testamento, tenemos pinturas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero que ustedes vayan conmigo. Acabamos de leer versículo 13, ¿verdad? Versículo número 14 dice así. No, perdón, versículo número 13 dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, lean conmigo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Gloria a Dios, iglesia. La última vez que yo leí la palabra de Dios, solamente Dios era el que tenía el poder para remitir pecado. Y gloria a Dios que aun cuando el rey pecó grandemente y falló miserablemente, no tuvo que ir hacia el sacerdote y ofrecer holocausto, no tuvo que ir y matar a un cordero y derramar sangre. No, iglesia, fue simplemente en el plan de Dios, en el corazón de Dios, de decir: ¿sabes qué, David? Aún que yo puse todas estas reglas en qué hacer cuando alguien comete homicidio o adulterio, tú tienes que morir, David, pero yo voy a remitir tus pecados, porque yo soy el Dios de la segunda oportunidad. Y gloria a Dios, iglesia, cuando aún no merecemos su misericordia, Él nos los da. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios que cuando aún estamos equivocados, que aún cuando estamos, iglesia, en un lugar tan oscuro, en un lugar tan apartado de Dios, tan apartado de Cristo, no hemos estado en oración, no hemos estado en comunión con Dios y estamos fallando vez tras vez tras vez, escondiendo nuestra soledad, escondiendo nuestro pecado, escondiendo nuestra rebelión, escondiendo nuestro corazón duro. Y mientras que estamos en esta situación, Dios todavía sigue dándonos gracia mientras que Cristo no venga. Amén, iglesia. Y luego me imagino que mientras que ahí estuvo David escuchando las palabras de Natán, que Dios ha remitido el pecado de David y no va a morir, y que solamente fue por su humildad y su corazón tan grande y tan amoroso hacia Dios, reconoció que estaba mal y arregló cuentas con Dios. Años después, creo que en mi imaginación, mientras que David está viejo y se acordó de esta vez cuando falló miserablemente, saca su pensil y inspirado por el Espíritu Santo empieza a escribir estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mientras que David fracasó,
aún reconoció el amor y la gracia de Dios. Y lo que nos falta hoy en día, iglesia, es que nos tenemos que acordar que Dios es más grande que nuestro pecado. Que Dios ya hizo algo para darnos una respuesta hacia nuestro pecado y hacia nuestras rebeliones, iglesia. Y todo esto fue en el plan de Dios de arreglarnos. Mientras que no pudimos arreglar nuestra cuenta, Jesucristo descendió del cielo, llegó a una cruz, murió por nosotros para darnos vida eterna. Y no solamente eso, sino que cuando murió fue sepultado y resucitó para darnos victoria en él. Iglesia, no estamos solos. Iglesia, Jesucristo ya pagó nuestra cuenta. Cero, sin deuda, Él ya lo pagó todo. Pero tenemos que reconocer que solamente Él y Cristo, solamente Cristo nos puede remitir ese pecado. Cuando no podemos deshacer nuestro pecado, cuando tratamos de esconderlo, defenderlo, pelear, no, yo no hice esto. Y cuando tratamos de esconder todo y actuamos como que si nada está mal, en vez de hacer eso, ¿por qué no lleguemos a un altar y decir, sabes qué, Dios, he pecado contra ti y solamente a ti? Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo, recto dentro de mí. Pongámonos de pie, vamos a orar y decir gracias, Dios, por lo que tú has hecho. El altar está abierto si quieres venir y orar a Dios. Si quieres hacerte un altar en tu asiento, también estás libre. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Aún, Señor, en el 2024, el enemigo no ha cambiado en sus tácticas. Todavía seguimos siendo débiles, Padre. Todavía seguimos siendo humanos en necesidad de tu perdón y de tu gracia. Señor, si se nos ha olvidado que tan grande es nuestro Dios, que en medio de nuestras fallas todavía tenemos gracia que nos pueda dar otra oportunidad. Ayúdanos pues a acercarnos ante tu trono, acercarnos pues ante tu presencia, para que podamos hallar gracia en los tiempos, Señor, oportunos, Padre. Y, Señor, te estamos rogando, Señor, que nos limpies, nos guardes, nos sigues, Señor, dando de tu gracia y de tu misericordia, Padre. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, que mientras que tú nos des otra oportunidad de servirte, Padre, Señor, que no la pensemos 2 veces, 3 veces, que, Señor, a la primera podamos, Señor, ir y servirte. Y gracias, Dios, por nuestra iglesia, por los hermanos que nos visitaron, Señor. Gracias, Dios, porque, Señor, aún nos sigues dando oportunidades de hacer algo, de apoyar en una área, Señor, de servir en una área en nuestra iglesia, de hacer cosas más grandes que estas, Padre. Pero, Señor, quizás hay algo en nuestra vida que nos impide a servirte con un corazón limpio. Y, Señor, antes de que tenemos nuestra ofrenda para darte, ayúdanos, Señor, primeramente a consagrarnos hacia ti, a buscar el perdón de Dios. Señor, gracias por tu palabra que nos dice la verdad, que nos dice cuando estamos, Señor, en una falla. Y gracias, Padre, porque solamente eres tú que nos puede redimir, que nos puedes remitir nuestros pecados, Señor, quitar nuestra maldad, hacernos más puro, más blanca que la nieve. Pues te damos gracias, Dios, por esta noche, por este estudio. Y ponemos todo esto en tus manos y damos la honra y gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que
Qué bendición. Amén, hermanos. ¿Cuántos hemos sido bendecidos? Amén, hermanos. Qué bendición. Damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios, por la misericordia de Dios, por esas segundas oportunidades que Dios nos da a seguir hacia adelante, hermanos, y permanecer firmes. Amén, hermanos. Permanecer firmes, hermanos. Amén, hermanos. Hermanos Ujieres, vamos a levantar una ofrenda.